Continuamos en este encuentro con una reflexión ética a cargo del sacerdote Francisco de Rú, licenciado en Filosofía y Letras y en Teología, con maestrías y doctorado en Economía. Fue director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y ha sido consultor internacional sobre economía solidaria, desarrollo y justicia y paz. Actualmente es director del Centro de Fe y Culturas y columnista del periódico El Tiempo. Adelante, padre. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero empezar por decirles que estoy muy agradecido por esta invitación. Gracias, querido amigo Luis Fernando, por invitarme. Y por supuesto estoy muy impactado por la conversación que acabamos de escuchar, con la inteligencia y la rapidez del jurista que Rafael tiene siempre, y con la profundidad histórica y la sabiduría de la vida que tiene Alfonso, de manera que creo que a todos nos ha tocado muy hondamente lo que aquí se ha dicho. Le acabo de decir a Rafael que siento mucho que él se haya retirado, porque yo sí quería por lo menos contestar algunas de las cosas que él puso por delante. La primera es sobre el problema moral de los costos, y quiero simplemente hacerles esta reflexión. A las FARC, un guerrillero les cuesta 1 millón de pesos mensuales. Esa es la cifra que tenían también los paramilitares. Y el conjunto de armas y de logística que además le tienen que poner hace que ese costo de 1 millón de pesos mensuales se les doble. Es aproximadamente 2 millones de pesos mensuales por hombre. Así que en 2 años les cuesta 48 millones de pesos mantener un guerrillero. Al ejército colombiano, en promedio, para atacar a cada guerrillero, requiere 5 millones de pesos por año. Así que, 5 millones de pesos mensuales. Así que 5 millones de pesos mensuales, estamos en el orden de 50 millones de pesos, estamos en el orden de 100 millones de pesos. Si sumamos lo que cueste al ejército un guerrillero, más lo que la FARC le extrae al pueblo colombiano para conservarlo, estamos en el orden de 150 millones de pesos. Así que si vamos a gastar 22 millones en 2 años, o 24 millones en 2 años para apoyar a los guerrilleros que salen, los costos son muchísimo menores. Pero este tipo de argumentos hay que decírselos a la gente. Lo que nos está contando los guerrilleros, de más de 150 millones de pesos en 2 años, lo vamos a bajar a 24 millones mientras acabamos de sacarlos de la guerra. Hubiese querido decírselo también a Rafael, se lo dijo el doctor Alfonso. Léanse el acuerdo de la Corte Constitucional del 18 de junio de este año, el documento 30 de la Corte Constitucional, en que dice claramente: los resultados del plebiscito únicamente vinculan al presidente, no al Congreso y no a la Corte Constitucional, de suerte que ese documento enorme no pasa a la Constitución de Colombia, sino que tiene que ser sometido a todos los procesos de nuestras instituciones para saber qué queda incorporado y qué no queda incorporado. Bien, pero puesto eso, y no quisiera detenerme en ese tipo de discusiones, yo sí quisiera hacer una conversación de otro índole con ustedes, y se las agradezco muchísimo. Quiero empezar por decirles que me alegra mucho poder decirlo aquí y conversar con ustedes aquí en Medellín. Yo estoy convencido que Antioquia tiene en sus manos y en la cultura antioqueña toda la posibilidad de lanzar al país hacia la paz o de demorar el proceso de paz en Colombia. Y no solamente Medellín, sino el mundo inmenso de la cultura antioqueña, que viene desde los llanos de Córdoba hasta el norte del Valle del Cauca e incorpora buena parte del Chocó. Ustedes, los antioqueños, son capaces de transformar este país
de entusiasmarlo y de sacarlo a futuros nuevos, o son capaces de frenarlo. No en vano, ustedes hicieron la fuerza eléctrica de Colombia y la interconexión eléctrica. Ustedes han desarrollado el proceso financiero privado de Colombia más grande con el Banco de Colombia y sus posibilidades. Ustedes hicieron la red de ferrocarriles de Colombia aquí en la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Ustedes desarrollaron el café, que fue la primera acumulación de capital de fondo de este país. Antioquia puede, pero igualmente ustedes lo saben también, los principales jefes paramilitares del país y la principal muchachada paramilitar del país fue toda antioqueña, y muchos de los grandes jefes guerrilleros del país han sido antioqueños. Timochenko, entre otras, es completamente antioqueño. El peso de Antioquia en estas cosas es definitivo. Quisiera, por otra parte, llamar la atención en que el proceso en que estamos, el doctor Gómez Méndez quiso ponerlo con claridad, no es el resultado de una decisión del presidente Santos. 7 presidentes de la República, en diversas formas, lucharon, incluido, por supuesto, Álvaro Uribe, que sacó a las FARC del oriente antioqueño, del sudoeste, de Urabá, y la arrinconó contra la frontera agrícola de Colombia. Sin todos estos 7 presidentes luchando para que encontráramos la paz con la FARC, no hubiese sido posible que llegáramos al lugar donde nosotros estamos. Pero yo quiero sobre todo detenerme con ustedes a hacer una reflexión que es más de fondo, y quisiera poner por entrada justamente el elemento ético. Los que con ustedes, que me impresionó muchísimo este video que nos mostraron al principio de Isajem, tan metidos en el corazón del conflicto, tan corajudos para estar allí como empresa en medio de dificultades tan difíciles, tan decididos a construir Colombia. Yo estoy convencido que los que estamos en esto y los que nos ponemos hoy en día la pregunta de si sí o no, porque por supuesto no es una reunión para hacer campaña por el sí o por el no, sino para formar nuestra conciencia, los que estamos en esto desde una posición ética, y pido excusas por los nombres que voy a dar, pero quiero ser muy claro, a nosotros no nos importa el futuro político del presidente Santos y de su unidad partidaria, no nos importa el futuro político del expresidente Uribe y de su central democrática, no nos importa el futuro político de las FARC, nos importa que podamos vivir como seres humanos en Colombia, y creo que eso es lo que Isajem ha estado buscando, y creo que allí es donde tenemos que hacernos preguntas muy serias como ciudadanos antes. Las conversaciones en La Habana, yo tuve la oportunidad de estar 10 veces en La Habana, la última vez, este sábado, 8 días antes, cuando acompañé a las víctimas de las 11 familias de magistrados del Valle del Cauca asesinados por la FARC después de 5 años de secuestro. Recuerden ustedes cómo empieza esto. El proceso de La Habana empieza con posiciones maximalistas de parte de las FARC. Ustedes habían oído el discurso de Iván Márquez en Oslo. Vamos por todo. Eso era lo que había puesto con claridad las FARC. Vamos a cambiar el sistema económico. Vamos a cambiar el sistema político del país. Vamos a hacer una nueva constitución y no nos vamos a parar de la mesa hasta que no se haga una nueva constitución, y es esa constitución la que definitivamente va a conseguir los cambios. Y en esto entraron con absoluta determinación, y los primeros 18 meses en La Habana llevan esa presión de las FARC. Incluso era una constitución de carácter corporativo, no de nuestra democracia, en que los sindicatos tenían una participación, las cooperativas tenían una participación, las organizaciones agrícolas tenían una participación, había una limitada participación para los partidos, detrás de eso iba las FARC. ¿Por qué en el fondo? Porque evidentemente los problemas sin resolverse del país, que nuestras instituciones jurídicas, constitucionales, económicas, no han sido capaces de resolver, son profundos. Entren en Google y pregúntenle a Google por los países más inequitativos del mundo, y Colombia está entre los 8 o 10. El único país en el libro de Piketty, El capitalismo en el siglo XXI, que aparece
como gran concentrador de las tierras, de las riquezas y de los ingresos es Colombia, el único país de América Latina. Pregúntenle a Google por los países más corruptos del mundo y ustedes se van a encontrar a Colombia entre los 6 o 7 más corruptos del mundo. Pregúntenle por los países más impunes del mundo, que nos preocupa tanto que no haya impunidad, 96% de impunidad en asuntos tan graves como la desaparición forzosa, como los falsos positivos y como otra serie de crímenes altísimos en Colombia que han quedado sin resolución jurídica entre nosotros. Pregúntenle por los países que más destruyen el medio ambiente, ustedes que como empresa han estado tan preocupados por esto, problemas gravísimos de tipo estructural y que por supuesto nosotros no hemos sido capaces de resolver porque no sabemos manejar el conflicto. Terminamos por sacar de la mesa a los que piensan distinto de nosotros. Miren lo que nos ha pasado con el sindicalismo, ustedes lo saben, los sindicatos aquí presentes. En 1973, el 62% de los trabajadores formales de Colombia estaban sindicalizados. Hoy no pasan del 4% los trabajadores sindicalizados. Y ha habido por lo menos 3.000, creo que las cifras son 3.553 sindicalistas asesinados en Colombia en todo este proceso. Por eso uno entiende que las FARC hayan entrado alegando sus posiciones políticas, que querían la resolución de problemas altísimos en el país y que se iban a cambios estructurales. Obviamente, ¿cómo procedió la gente del gobierno? La gente del gobierno no podía hacer cambios al sistema en la mesa de negociación, no eran legítimos y había que tratar de encajar dentro de las instituciones los ajustes posibles dentro de esas demandas tan fuertes para que pudiéramos salir a una salida negociada para parar el conflicto. Y por eso se definieron los 5 elementos de la agenda, que ya bien los conocemos todos nosotros. Pero hay un momento en que las cosas en La Habana cambian radicalmente, y es donde yo quisiera llamarles la atención a ustedes. La llegada de las víctimas a La Habana. Las víctimas entran con una fuerza enorme, yo tuve la oportunidad de acompañarlas a todas. Yo participé en la comisión de la selección de las víctimas, de acompañamiento de las víctimas y de vivir cada uno de sus testimonios. Llevamos víctimas de todas partes del conflicto, por supuesto. El 33% eran de las FARC, el 33% eran de los paramilitares y el 33% eran víctimas del Estado colombiano. ¿Qué hacen las víctimas? Nos hacen sentir con una fuerza impresionante en una sala tan grande como esta. De un lado estaba las FARC, del otro lado el gobierno, aquí hablaban las víctimas y allá en el fondo Monseñor Luis Augusto Castro iba dando la palabra a cada una de ellas, los participantes. La señora Turbay, que nos cuenta cómo se la llevaron 5 años al secuestro, que no la dejaron ver el crecimiento de sus niños pequeños ni saber de ellos, que le mataron la mamá cuando la tenían secuestrada, los de la FARC, y le mataron a su hermano. La señora del Nogal, que nos cuenta cómo le mataron a uno de sus hijos y el otro quedó parapléjico. La muchacha que llevamos, que se les había escapado a las FARC en la zona cafetera de un combate y que les dice: ustedes me quitaron mi niñez, ustedes me llevaron de 12 años, me enseñaron que tenía que leer un catecismo marxista que yo no entendía y me enseñaron a matar gente, ¿por qué no me dejaron ser niña? El hombre campesino que se quita la prótesis y la pone sobre la mesa para decirle a los guerrilleros: ustedes pusieron la bomba antipersonal justamente en el sitio donde nosotros ordeñábamos las 3 vacas. Pero también la indígena de Toribío, que dice: éramos 2 mamás y mi hija de 16 años y el novio de 18 salían de una fiestecita del pueblo y les echaron bala a las 8 de la noche. Las mamás fuimos y no nos dejaron retirar el cadáver, las autoridades. Y al día siguiente aparecieron los 2 muchachos en la prensa de Cali, en primera página, vestidos de guerrilleros, con un letrero que decía: terroristas dados de baja en combate. Y la muchacha de Planadas, que nos cuenta cómo llegó la Móvil 8, traían 2 guerrilleros amarrados. Usted es una perra, le dijo el soldado, usted conoce esta estructura que está detrás, usted tiene que hablar. Y como la mujer se negaba a hablar, la golpeó contra la pared varias veces para tratar de sacarle información. Y dice ella: a las 6 horas le pedí al soldado: déjeme salir a orinar.
y cuando sale se le viene, ella estaba embarazada, recibió todos esos golpes, cuando sale a orinar se le viene toda la hemorragia con el niño, y el hombre coge un perro que tenían y le abre la ropa y el perro comienza a comerse la sangre que emanaba de la mujer. O la mujer del Salado, no el Salado de aquí de Medellín, donde yo vivo, el Salado de Córdoba, que cuenta cómo fue esa masacre, cómo reunieron a todas las mujeres y a los niños pequeños en el centro del pueblito y colocaron adentro a los hombres del pueblo y a los muchachos mayores de 14 años, y delante de las mamás y de los niños con un machete fueron degollando a todos sus papás y a sus compañeros. Y quiero en esto que nos detengamos un poco, porque es lo que las víctimas nos hacen sentir en La Habana, la bestialidad de que somos capaces los colombianos. Fueron las masacres, como esta del Salado, como la de Bojayá, como la de San Carlos, como la de La Gabarra. En esos tiempos yo fui a ver a Mancuso, estábamos en el Magdalena Medio, y fui a ver a Mancuso en Tierra Alta, en el corregimiento de Caramelos, y me lo encontré que tenía nosotros habíamos empezado a erradicar la coca con la mano, pero yo tenía miedo que nos golpearan porque era coca sembrada por el paramilitarismo en el sur de Bolívar. Pero me encontré con que Mancuso tenía un teólogo, profesor aquí en la Universidad de Medellín, y efectivamente nos metimos inmediatamente a discutir. Yo había tenido la masacre de Barrancabermeja, 34 muchachos de nuestra parroquia asesinados, y le dije, ¿cómo es posible que usted esté aquí dándole capacidad moral a estos hombres con las matanzas que está haciendo? Y el hombre me contestó, es que usted no conoce la ética de la guerra y de la guerra justa que está en el catecismo católico. Mire, sabemos que hay 20.000 hombres en las FARC, ¿recuerdan? El año 2001. Nosotros sabemos que esos guerrilleros se inmiscuyen entre la población joven en los pueblos a donde pernoctan. Y sabemos que para poder matar a un guerrillero, tenemos por estadística que matar alrededor de 20 personas en su entorno. Y vamos a hacerlo. Y como son 20.000 guerrilleros, hemos calculado que va a haber 400.000 muertos en el país. Y no nos tiembla la mano, porque si no lo hacemos va a haber una guerra civil donde van a morir 6 millones de personas. Nosotros le estamos ahorrando a Dios 5.600.000 muertos, y lo hicieron. O intentaron hacerlo, con una enorme sevicia. Si ustedes cogen los estudios de Gonzalo Sánchez, que aquí en Isagén los han estudiado muy despacio, fíjense en ustedes que hubo 1.906 masacres en Colombia. El tiempo más duro es justamente el que nos presentaba Isabel, entre el año de 1995 y más exactamente desde el año 1998 hasta finales del año 2005. 1.996 masacres. De esas 1.996, los paramilitares hicieron 1.116. Entre otras, y si hay aquí personas del ejército, se los digo con toda libertad, con gran apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia, por lo menos hasta bien entrado el año 2004. ¿Por qué? Porque el paramilitarismo se presentó como una forma alternativa muy dura de poder confrontar una guerrilla que le salía al ejército con una guerra informal, porque los empresarios del campo, sobre todo los ganaderos, estaban locos con la extorsión y con el secuestro, porque todas estas cosas nos metieron en esta locura. De esas 1.996 masacres que les digo, 1.116 hicieron los paramilitares, la guerrilla hizo 352, el ejército hizo 250 y hay 100 que no sabemos quién las hizo. Pero la entrada de la masacre convirtió en un infierno la guerra en Colombia, y de todas partes se llegaron a hacer barbaridades inmensas. Por eso 38.000 secuestros, de los más horribles del mundo. El general Mendieta, que llevamos a La Habana, lo tuvieron 6 años con una cadena amarrado de un árbol. A Alan Jara lo hicieron pasar por 12 cárceles de alambre. Las desapariciones forzadas, más de 18.000 personas que no sabemos qué pasó. Las ejecuciones extrajudiciales, más de 17.000 penas de muerte. Los cogieron vivos y los mataron después, vivos, habiéndolos cogido vivos. Los falsos positivos, el caso que les contaba de las mamás indígenas,
O el caso de la mujer de Soacha, que nos contó cómo fue lo de su hijo, que no voy a traerlo, pero caramba, si hubieran sido 100, nuestro ejército, nuestro honor de patria, los hombres de la patria, coger muchachos de las barriadas de aquí de Medellín y de Ciudad Bolívar en Bogotá, llevarlos a la montaña, o aquellos indígenas que les conté, matarlos, vestirlos de guerrillero y presentarlos como guerrilleros muertos en combate para conseguir prebendas militares. ¿Qué hacen las víctimas? Las víctimas nos dicen, mire lo que somos los colombianos, la barbarie nuestra, la capacidad de destruirnos, de rompernos, de hacer contra nuestra propia dignidad. Nosotros hemos tirado a la basura el valor de nosotros mismos. Y es que aquí hay un problema que es muy hondo. Ustedes lo vieron esta semana otra vez, volvió a aparecer en la prensa mexicana la discusión por los 48 muchachos muertos en una masacre de civiles en México. En México hemos estado en confrontaciones. Yo estaba en México justamente hace 8 días con la conferencia episcopal, confrontaciones de grupos paramilitares que se matan entre ellos. Pero cuando tocaron a los civiles, el pueblo mexicano no ha dejado de protestar. Isabel nos mostraba que la mayoría de los combates y de los muertos no eran actores armados. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros estábamos viendo todas estas masacres por televisión, pero estábamos ocupados en nuestros trabajos empresariales, en nuestras preocupaciones de familia, los curas en nuestros intereses de parroquia. ¿Qué hacíamos cuando la gente le estaba matando así en Colombia? Era nuestra carne, nuestra sangre de colombianos. Y las víctimas sí quisieron hacernos sentir dónde está el ser humano entre ustedes. Lo que es una paradoja es que esas mismas víctimas, una por una, en sus distintos planteamientos, hablaron más allá en La Habana, cada uno de ellos, para decir, pero los colombianos no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de salir de ese infierno, los colombianos somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, de reconstruir este país, de volver a creer en nosotros, incluso de llegar a perdonarnos. Alan Jara, por ejemplo, después de contar su secuestro en 12 cárceles, allí delante de sus perpetradores termina diciendo, pero yo no vine aquí a La Habana para pedir que a estas personas las hicieran sufrir como ustedes me hicieron sufrir a mí y les hagan pasar por una cárcel con las penas que ustedes me dieron. No, yo vine es para que nunca más nadie, por ningún motivo, vuelva a ser secuestrado en Colombia. Y la indígena que les contaba coge una vela grande de la mesa que ella tenía sobre la mesa y se va con la vela encendida y se la pone al general Mora sobre su mesa y le dice, general, nosotras no vinimos aquí a continuar esta noche que nosotras las mamás hemos vivido por ese falso positivo, venga y construyamos juntos la luz de este país de otra manera. Y Leider, el afro que llevamos de Bojayá, que cuenta cómo fue Bojayá, cómo el ejército le dejó el pueblo a los paramilitares, cómo la guerrilla atacó, cómo las mujeres pidieron, metámonos todas en la iglesia, porque el pueblo era un campo de batalla, y la FARC tiró la bomba sobre la iglesia, 76 muertos de un totazo, y Leider se para y les dice, ahí en La Habana, le dice a Iván Márquez, ustedes son responsables de lo que pasó aquí, ustedes pagan por esto no se quede impune. Y luego se voltea donde el general Mora y le dice lo mismo, y al general Naranjo, ustedes son culpables, ustedes también son responsables, esto no se puede quedar impune, ustedes tienen que pagar por esto. Y luego le habla a los dos y les dice, ¿saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que esta guerra atroz no pare en Colombia. ¿Qué pasó con eso en La Habana? Una cosa que a mí me impresionó muchísimo, todo ese maximalismo de las FARC, que había que cambiar ahí el sistema y el país, se deja de lado. La gente comprende en La Habana que el problema más profundo, que si bien la desigualdad en los ingresos era enorme, la concentración de la tierra era enorme, la inequidad, la corrupción era enorme, había primero un problema más profundo que nosotros teníamos que resolver en Colombia, mucho más hondo,
mucho más básico, que cualquier construcción institucional que hiciéramos sobre la arena de la destrucción de nuestra propia realidad de seres humanos era totalmente falible. Las víctimas hacen sentir en La Habana, o aquí empezamos a respetarnos como seres humanos, o aquí dejamos de matarnos, o aquí dejamos de destruirnos entre nosotros, o no hay patria posible para hacer en Colombia. Entonces la FARC comprendió que su guerra era injusta y que estaban haciendo una inmensa injusticia con eso. A mí me tocó ver a Iván Márquez, porque siempre al final de las manifestaciones de las víctimas hablaban Márquez y de la calle Lombana. Y Iván Márquez muy conmovido decir, esto nosotros no podemos repararlo, es demasiado grave lo que se ha hecho, este dolor es demasiado profundo, lo único que podemos asegurar de parte nuestra es que esta guerra se acaba definitivamente. Y efectivamente pasa una cosa después del paso de las víctimas, todos los acuerdos se centran en el ser humano en Colombia. Es entonces cuando se hace el acuerdo para crear la Comisión de Verdad y Aceptación de Responsabilidades, que después de que la FARC esté medio año enclaustrada en esas veredas, conviviendo con Naciones Unidas y rodeada por el ejército, y una vez que entre en los tribunales especiales, comienza una comisión de 11 notables éticamente reconocidos que van a ir por todas las regiones del país, y todo el país va a oír esto que nosotros oímos en La Habana, pero que entonces en La Habana no podíamos ponerlo ante la televisión y ante la radio porque estábamos en guerra y las víctimas dijeron los nombres de los criminales. Y ahí vamos a encontrar también la invitación a los responsables, a que todos los colombianos pongamos en evidencia lo que ha pasado, y no será un proceso jurídico, esa primera comisión, nada de eso eventualmente tiene valor jurídico, simplemente digámonos la verdad. ¿Por qué? Porque las víctimas hicieron sentir, aquí lo primero que hay es el ser humano. Por la misma razón se crea la comisión inmediatamente después de aparición de recuperación de todos los desaparecidos, que es lo más duro de lo que ha habido en la guerra, el no haber podido saber dónde quedó mi hijo, o mi hermano, o mi hermana. Y la Cruz Roja Internacional acepta, pero dice necesito 15 años, porque son demasiados, después de haber hecho la experiencia de Ghana y del Congo, para poderle decir a cada mamá, mire aquí está su hijo, estaba secuestrado, o se volvió paramilitar, o se quedó en la guerrilla, o aquí está un hueso, que por lo menos le podemos garantizar que tiene el DNA de su familia, es su gente. O aquí está el dossier para probarle que en 15 años no lo pudimos encontrar, aunque hicimos hasta lo imposible. Y es en el mismo sentido que durante año y medio se luchó sobre ese texto de la justicia transicional y restaurativa, pero centrada en que aquí lo importante son las víctimas, aquí el problema es el ser humano entre nosotros. Si no paramos esta barbarie de sospecha entre nosotros, de enorme dificultad de creer los unos en los otros, de enorme dificultad de confiar, este país no lo podemos reconstruir. Y ustedes dirán, pero las FARC, ¿van a cambiar los de las FARC? ¿Será posible que lo que usted nos está diciendo tenga alguna evidencia de que estamos avanzando hacia allá? Yo conocí a Pastor Alape en el año de 1997 cuando fui arriba en la cuenca del Valle del Río Cimitarra a encontrarle una salida a los 9 ingenieros de la palma de aceite que ellos habían cogido secuestrados. Y la posición de Pastor Alape y de su lugarteniente allí fue decirme, en reacción a lo que yo les dije no se va a pagar nada, yo no estoy de acuerdo que se pague un peso por la liberación de un colombiano, por la libertad, es contra la dignidad humana, pagar por la libertad de un ser humano. Pues Alape me dijo, no se preocupe, ya tenemos listas, eran 9 ingenieros, las 9 bolsas de polietileno, y cada mes, como no hay plata, les vamos a mandar un cadáver. Muy distinto es el Pastor Alape, que en febrero de este año fue a Bojayá, reconoció delante de 700 personas la responsabilidad de las FARC en la masacre,
y terminó diciendo una cosa que uno no esperaría de un guerrillero duro. Nosotros esperamos que algún día ustedes nos perdonen, porque el perdón, ustedes bien saben, es de la libertad de la gente. Y uno esperaría que Timochenko, que fue un hombre de masacres y de secuestros, ahora cuando a Salud Hernández la secuestró el Ejército de Liberación Nacional, le manda una carta al ELN diciéndole: liberen a Salud Hernández, liberen a todos los secuestrados. No podemos seguir en Colombia actuando en la forma como estamos actuando contra el ser humano. Y lo que acabamos de vivir hace 8 días en ese escenario de La Habana con las víctimas del Valle del Cauca, cuando Pablo Catatumbo, el responsable final del asesinato de los diputados del Valle, termina diciendo: nosotros los teníamos, nosotros somos los responsables, es lo más vergonzoso de las muchas cosas vergonzosas que hicimos en la guerra. Perdónenos. Expresamente dijo: humildemente les pedimos perdón. Obviamente uno no puede esperar que los hombres de las FARC pasen de un día para otro de ser grandes criminales a ser como la madre Laura. Pero ahí hay un proceso muy hondo de transformación que le muestra a uno por qué estos hombres orgullosos, pero con un orgullo espantoso, cínicos, bajan ahora la cabeza y se van a meter en esas veredas durante medio año, rodeados por el ejército y acompañados solamente con Naciones Unidas, aceptan ir a los tribunales y retocan todos los acuerdos. Es que se había dicho inicialmente: nada esté aprobado hasta que todo esté aprobado. Lo retocan con las presencias de las mujeres, sí. Los acuerdos quedaron cargados de los derechos de la mujer, porque la mujer fue la que más sufrió en esta guerra. Incluso de las víctimas que llevamos a La Habana, nosotros cuidamos que de cada 10 víctimas, por lo menos 6 o 7 fueran mujeres. Y también pusieron a las lesbianas y a los homosexuales, porque todos sabemos, los que estuvimos en la guerra, que en las limpiezas sociales, las autodefensas y también la FARC entró matando a la gente que tenía otra manera de vivir su identidad de género. Y por lo mismo se dota a los acuerdos de un conjunto de cosas que siempre privilegian a las víctimas privilegiadas para recibir tierras, las víctimas privilegiadas no solamente para que se las satisfaga personalmente, sino también las comunidades enteras y las organizaciones que fueron victimizadas y los sindicatos que fueron victimizados, eso queda en los acuerdos. Y por lo mismo, siempre la entrada del ser humano hace esa transformación que, entre otras, pide que se vuelva a refondear el Fondo de Apoyo a Víctimas en el país. Para mí esto es lo más profundo de lo que ha pasado allí. ¿Por qué? Porque claro que nosotros tenemos que salir, fíjense en una cosa que es interesante, como estas exigencias maximalistas que traía las FARC originalmente eran imposibles de resolver. No, es que allí sí se pedía una reforma agraria, no reforma rural integral como quedó, sino reforma agraria definitiva, sacar a los empresarios del campo, acabar con todos los terratenientes. Todas esas cosas se fueron poco a poco a lo que allá llamaban el refrigerador, las cosas que no se podían resolver y que se dejaban en la nevera para resolverlas después. Pues bien, cuando las víctimas hacen comprender que el problema era otro, que primero teníamos que dejar de odiarnos los colombianos, que teníamos que caer en la cuenta de la barbarie en la que habíamos vivido todos, ustedes y yo también. Lo que ha pasado aquí es que hemos echado a la basura nuestra dignidad, que tenemos que hacernos respetar en nuestras opiniones distintas, en nuestra manera diversa de sentir el país y vivir en esa diferencia sin odiarnos y sin matarnos, con la idea de que si logramos pararnos allí, ahora sí, acabemos con todo ese congelador. La gente se olvidó de eso. Todas las cosas que estaban en el congelador, que decíamos: ¿y esto cuándo va a acabar? Porque si al final, en la última semana, van a sacar todo lo que está en el congelador, todo eso se dejó. ¿Con qué propósito?
con la esperanza de que ahora los colombianos, creyendo los unos en los otros, seguros de que no nos vamos a matar unos y otros, vamos a ser capaces de enfrentar lo que nunca resolvimos, la impunidad monstruosa, la corrupción terrible, la concentración de los ingresos y de las riquezas, la destrucción del medio ambiente, todas estas cosas, la reconstrucción de la política, que los partidos se volvieron puras industrias de manejar votos. Y eso es lo que nos queda por delante y es el desafío que por supuesto los acuerdos ponen hacia adelante. Obviamente, si nosotros votamos por el no o por el sí, en uno u otro caso vamos a enfrentar desafíos muy grandes. Si el voto por el no prevalece, yo creo que antes de 4 años no se vuelve a recomponer una organización del país y de las FARC para que podamos hacer una nueva negociación. Y creo muy difícil que no tengamos una profundización de la victimización inmediata, porque si bien los hombres que estaban en La Habana vivieron esta transformación de la que les estoy hablando y van a continuar buscando la paz, uno no sabe qué puede pasar con la totalidad de los frentes de las FARC cuando les digan ninguno de los acuerdos valen. El cese al fuego bilateral que se pactó hace hoy 20 días se acabó. Las garantías que ustedes tenían ya no existen. La protección de Naciones Unidas se acaba. El apoyo que tenemos de Obama y de la Unión Europea y de los países latinoamericanos termina, y del Vaticano. ¿Qué puede pasar? Pero igual, si ustedes votan por el sí, los desafíos son enormes. Muchas de las cosas que ha dicho Rafael es muy importante tenerlas en cuenta para ajustar bien esos acuerdos, para que al convertirlos en leyes del Congreso incorporen las preocupaciones legítimas de no pocas de las cosas que dijo Rafael. Y por supuesto tendremos por delante por lo menos 3 o 4 periodos presidenciales, porque los cambios que hay ahí son muy hondos. Para la transformación rural, para lo que hay que hacer con la coca, como está planteado allí, como lo quisimos hacer en el Magdalena Medio, entre otras, en unión con ustedes, los de ISAGEM, cuando uno comprende que el campesino que está sembrando coca no es un criminal, sino que es la única alternativa que le quedó para poder sacar adelante a su familia. Y entonces hay que hacer con ellos cultivos alternativos serios. ¿Por qué hicimos en el Magdalena Medio 12.000 hectáreas de cacao que hoy le venden el mejor chocolate a Nutresa? Tenían antes coca. 9.000 hectáreas de palma de aceite en pequeñas fincas de 10 hectáreas cada uno, tenían antes coca. Y hoy en día salieron al otro lado. Eso lo podemos hacer en Colombia. Bien, yo quería terminar agradeciéndoles, invitándoles a que busquemos con seriedad las enormes responsabilidades que tenemos ahora. La paz es costosa, por supuesto, pero miramos los beneficios que podemos tener. Yo tengo la convicción que esta actitud de lo humano, tan profunda ya en camino, en los hombres de la FARC que hoy están en los llanos del Yarí, diciendo, desaparece las FARC, no podemos seguirnos matando en Colombia, va a tener la fuerza para atraer a la gente del ELN que todavía no ha entendido, esa es la tragedia, el ELN que se creó con 5 sacerdotes y varias religiosas, todavía es la tragedia de no haber comprendido, señores, antes de irnos a la guerra por las cosas ideológicas que ustedes levantan, dejémonos de matar entre nosotros. Ustedes saben que el ELN está abiertamente por el no, como está también la lucha política hoy en día por el no en contra de Santos, pero por razones distintas. La lucha por el no utiliza los argumentos jurídicos que nos ha dicho Rafael, porque dice, le hicieron muchas concesiones a las FARC. La lucha por el no del ELN, he estado discutiendo con ellos, la FARC entregó toda la revolución en esos acuerdos.
Ese es el punto de las discusiones más hondas. Y la FARC puede decir con tranquilidad, lo hicimos por el ser humano en Colombia. Si no paramos esta barbarie, nunca podremos hacer cambios estructurales democráticos, no chavistas ni cubanos, sino construir este país en una economía de mercado, legítima, pero donde el mercado esté al servicio de la dignidad humana y está al servicio de la protección de las riquezas naturales del país. Para decir una última palabra, yo soy un creyente, soy sacerdote jesuita, y sí quiero decirles con sinceridad y con humildad, porque en esto no se puede equivocar, pero yo no puedo menos de ver el misterio de Dios abriéndose paso entre nosotros, para que nosotros comprendamos la única cosa que le importa a Dios. San Ireneo decía, Gloria Dei vivens homo, la gloria de Dios son el hombre y la mujer viviente. Y yo siento que Dios ha venido trabajando en medio de nuestros dolores, de nuestras preguntas, de nuestras barbaries, de lo que ustedes nos han presentado, la destrucción de la infraestructura, la muerte de sus compañeros. Dios nos ha venido trabajando a nosotros en Colombia para que alguna vez nosotros comprendamos la maravilla de todas las mujeres y los hombres de Colombia sin exclusión, e invitándonos a algo que es muy profundo. Aquí todos somos responsables de lo que ha pasado, obviamente con responsabilidades diferenciadas. Una cosa es la bárbara responsabilidad de los guerrilleros en sus secuestros y extorsiones y voladuras de torres. Otra cosa es la responsabilidad de los corruptos en el Congreso. Otra cosa es la responsabilidad de hombres del ejército que obraban defendiendo las instituciones y de los paramilitares, pero todos, por acción o por omisión, hemos contribuido a esta ruptura del ser humano entre nosotros. Y esto no lo podemos hacer si no lo hacemos entre todos. Qué pena, pero somos así, con muchas limitaciones humanas, incapaces de hacer documentos perfectos, sospechosos los unos de los otros, angustiados de que de pronto viene un caballo de Troya con lo que nos está ofreciendo el otro como posibilidad de paz, llenos de dolores. Así nos puso Dios, invitándonos a que aquí todos somos responsables. Aquí esto no lo podemos hacer si no lo hacemos entre todos y todas, sin excepción, nuestros indígenas, nuestros afros, los que estuvieron en la guerra de todos los lados, pero que todos tenemos que cambiar para que todos seamos posibles. Ojalá podamos avanzar en esa dirección. Padre, muchísimas gracias por su intervención, por decidir acompañarnos en esta mañana. Estamos llegando al fin de nuestro encuentro. Para terminar, se dirigirá nuevamente a nosotros el gerente general, el doctor Luis Fernando Rico Pinzón. Bueno, yo creo que ya no es mucho lo que hay que decir. Agradecerle a Margarita, Isabel, doctor Alfonso, a Rafael, Padre Pacho. Yo creo que ha sido una mañana quizás que no la habíamos, o yo no me la había soñado así, pero que sí me ha parecido muy importante y ha tenido el propósito de contribuir a sus reflexiones y a su decisión al próximo 2 de octubre. No sé cuál va a ser, pero a mí, sinceramente, esta época que estamos viviendo, lo he dicho varias veces, me fascina. Me he llenado nuevamente de esperanza y de ganas de vivir. Ha sido para mí un nuevo aliento, porque he visto que en muchas familias, que en muchas empresas, que en la vida diaria de nosotros este tema ha vuelto, ha llegado y ha llegado para quedarse. Yo sé que son muchos los temores, los dolores, los resentimientos, las cosas que tenemos para enfrentarnos ese día a la votación,
a decir sí o no. Pero independientemente de qué decisión tomemos, independientemente de cuál gane, estoy seguro de una cosa, que después del 2 de octubre, todos a una vamos a querer construir una Colombia sin impunidad, sin exclusión, sin corrupción y con amor. Y creo que eso es lo que vale la pena. Así que muchas gracias por su asistencia y que Dios nos acompañe en la decisión y el futuro de este país. Muchas gracias.